Hola chicos, ¿cómo están? Aquí su profesora Evelyn, su profesora de Ciencias Naturales para los alumnos de octavo A y octavo B. Primero que nada, saludarlos. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Aquí yo estoy tratando de hacerles este video resumen o un video de reforzamiento con el material que hemos estado subiendo a las páginas estas semanas, debido a que sé que muchos de ustedes lamentablemente no han podido revisar el material. Entonces espero que este video sea un poco más accesible para esto, que puedan revisarlo y que pueda apoyar a su reforzamiento escolar de la unidad cero, que es decir, los objetivos que quedaron pendientes del año pasado. Dentro del material que se subió a la escuela, a la página de la escuela, se encuentran diapositivas y videos y algunas guías de trabajo que vamos a revisar en este video. Ya quiero recomendarles este video que se llama Pubertad y Adolescencia. Es un video que va a aclarar muchas de sus dudas que estoy segura que sienten o que tienen muchas preguntas en estos momentos. Y así que les recomiendo que lo puedan ver. Si no lo pueden hacer directamente de la página de la escuela, lo pueden buscar en YouTube. Se llama Pubertad y Adolescencia y sale este señor que tiene un acento extranjero, pero que aclara muy bien las dudas que pueden estar teniendo en este momento. Ya, comenzamos entonces. El primer apunte subido a la página hacía referencia con la sexualidad y el autocuidado para tomar en sí el objetivo, explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales que se integran en la sexualidad. Esta diapositiva, esta clase en sí la vimos, la alcanzamos a ver, así que la voy a tratar de pasar más rapidito, ¿ya? Más que nada recordar ciertos conceptos, como el concepto de sexualidad. Según la Organización Mundial de la Salud, se define un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción y la orientación sexual. No solamente el concepto de sexualidad está referido al acto sexual, sino que a todos los cambios que ustedes como adolescentes comienzan a pasar. Es importante recordar que en esta etapa en la cual ustedes están pasando, que fluctúa generalmente entre los 10 a los 19 años, según la Organización Mundial de la Salud, van a empezar a experimentar cambios en su cuerpo, su vinculación con el mundo va a empezar a cambiar, van a empezar a tener distintos pensamientos, distintos sentimientos incluso, y esto puede ser variado, no va a ser para todos igual. Y así que no se sorprendan si su compañero ya está más alto y ustedes todavía más pequeños, o si a alguien ya le aparecieron los vellos en la cara y otros no, porque estos cambios, vuelvo a repetir, son de manera gradual y son diferenciados, es decir, distintos seres humanos, distinta es la variación. ¿Ya? Recordamos los derechos sexuales que habíamos visto anteriormente: derecho a la libertad sexual, a la autonomía, a la integridad, a la privacidad y a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables y con cuidado. Ya recordamos que el año anterior, también en sexto básico, estuvimos viendo los cambios en la pubertad, tanto en las mujeres como en los varones. Aprendimos de un concepto, de una etapa por la cual pasaban las mujeres, que era el periodo de menstruación, ¿cierto? Que es único y exclusivo de las mujeres. Ya también las damas van cambiando en sí, porque su cuerpo va creciendo, empieza a aparecer el vello púbico, ¿cierto? O vello en otros lugares, ¿cierto? La formación de sus caderas también se empiezan a ensanchar, porque todo esto ocurre ya que el sexo femenino es el que está diseñado para traer la vida al mundo. Ya, si bien los varones o del sexo masculino depende el gameto en sí que va a ayudar a fecundar, perdón, al óvulo, que es el gameto femenino, pero son las mujeres las que llevan la máxima carga, por decirlo así, porque es en el vientre, en el útero, es donde se empieza a desarrollar la nueva vida. Por eso es que el cuerpo empieza a cambiar tanto. Los varones también cambian, no se quedan atrás, su desarrollo de musculatura, ¿cierto? También aparece vello en distintos lugares, les cambia la voz, aparece la manzana de Adán también, que es esa como huesito que se viera más levantado entre la garganta, ¿cierto? Ya, pero vuelvo a insistir, la responsabilidad en sí de la vida la llevamos las mujeres.
Vemos esta imagen donde podemos ver algunas de las características que se aprecian. Por ejemplo, dice aquí la piel se vuelve más grasa, entonces en esta etapa comienza la aparición del acné. Las mamas en el caso de las mujeres crecen, se ensanchan sus caderas, en los varones los hombros se ensanchan, también se empiezan a desarrollar los músculos y sus genitales también tienen variación. Fundamental es recordar que en esta etapa de adolescencia en la cual ustedes se encuentran, en la cual están cambiando, están teniendo nuevas sensaciones, emociones, se creen muchas veces reyes del mundo, hay pautas en las cuales tienen que seguir. Primero amar su cuerpo y conocerlo, respetar a sus pares en sí. Si tienen dudas pueden conversar con adultos, tienen que cultivar y cuidar su autoestima, tienen que conocer en sí sus derechos, si algo no los hace sentir cómodos, es importante que lo digan, que lo conversen. Vuelvo a insistir, en esta etapa nosotros tenemos una hormona en nuestro cerebro que se empieza a activar y que empieza a generar bastantes cambios. A veces no nos entendemos, hay días que nos sentimos contentos, otros que estamos como molestos y es normal, es parte de, el cuerpo ya no es el mismo, pueden aparecer las burlas entre pares, cosa que no debe ocurrir porque, insisto, estos cambios son paulatinos y van a depender de cada una de las personas. No todos cambian de la misma manera y tienen que ser respetados. Diversidad sexual, un concepto que está muy ahora en la palestra y que se conversa bastante y esto es muy bueno porque en nuestros tiempos esto era casi un tabú, algo muy oculto y hace referencia a la manera inclusiva de referirse de toda la diversidad de sexos, es decir, hombre, mujer, homosexual, lesbiana, transgénero. Ya recuerden que todos tienen que ser respetados por igual. ¿Cómo podemos entender un poquito estos conceptos? Viendo unas diferencias, por ejemplo, sexo biológico hace referencia a aspectos físicos, es decir, cómo nacemos nosotros, los cromosomas, ya sea con pene, vagina, las hormonas, etcétera. El género es una construcción más social, es como la sociedad en sí espera que sea el varón y que sea la mujer. La identidad de género, sin embargo, es como tú te sientes con este sexo que se te fue otorgado biológicamente. Puede ser que una mujer no se sienta cómoda con ese género, con ese sexo biológico. Expresión de género se vincula en cómo nos mostramos al mundo, cómo nos vestimos, cómo interactuamos, cómo nos comportamos. Y la orientación sexual hace referencia a la atracción física, es decir, ¿quién nos atrae? Mujer, ¿nos atrae otra mujer o nos atrae un hombre? Todo estas variaciones tienen que ser respetados, están dentro de la normalidad. Continuamos con la revisión de material entonces. Aquí vimos la sexualidad y autocuidado y el objetivo de esta clase era explicar la formación de un nuevo individuo considerando el ciclo menstrual, la participación de los gametos y los métodos de control de natalidad y paternidad, además de maternidad responsable. Órgano reproductor femenino, ya conocido anteriormente, lo hemos visto, ¿cierto? Importante mencionar aquí el concepto de menstruación, que es un proceso fisiológico exclusivo de las mujeres y es que ocurre una vez al mes generalmente y es cuando se expulsa el óvulo no fecundado. Esto ocurre a través de un ciclo menstrual, como está acá fijado, que dura alrededor de 28 días aproximado, donde los primeros 7 días generalmente son en la etapa de la menstruación. Luego, desde el día 8 hasta el día 12 aproximado, es la fase folicular, donde se empieza a preparar el folículo que a lo mejor va a albergar o va en sí estar en conjunto con el óvulo. Dentro del día 2 al día 16 son los días de ovulación, siendo el día 14 el día máxima ovulación o máxima fertilidad, como también se conoce. Si una pareja o un matrimonio quisiera traer en sí a la vida un nuevo ser, el día 14 sería el día más efectivo para poder fecundar. Ya a partir del día 17 en adelante hasta el 28, la fase lútea es la fase donde si el óvulo no ha sido fecundado, ya se empieza a preparar de nuevo el ciclo de la menstruación. Una imagen del órgano reproductor masculino, también conocido anteriormente, también visto en clases posteriores, ¿cierto? Y que en conjunto con el órgano reproductor femenino logran el proceso llamado
fecundación. La fecundación es el proceso por el cual dos gametos, masculino y femenino, se fusionan durante la reproducción sexual para crear un nuevo individuo con características de ambos padres, es decir, traen ADN de la madre y ADN del padre. Los dos fines principales de la fecundación son la combinación de los genes, es decir, que el nuevo ser vivo tenga características de ambos progenitores. El desarrollo embrionario de esta fecundación ocurre con las siguientes etapas. La primera etapa en sí es la fecundación, es decir, cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Ya una vez que esto ocurre, proceso que ocurre en las trompas de falopio, que después decanta al útero para su desarrollo, el cigoto es la formación de la primera célula que se forma. Ya luego, al pasar las semanas, ya las células ya van adoptando, una forma más definida. Es decir, a las 4 semanas podemos ver ya un feto como el que está aquí, ¿cierto? A las 10 semanas, como dice ahí, con ya extremidades un poco más formadas. 16 semanas y 20 semanas, ya siendo la semana término del embarazo o ya para que el ser vivo esté listo a nacer, la semana 40. Puede haber una variación. A partir de la semana 38 ya es una semana apta para el nacimiento. Previamente a esto pueden haber algunos cambios, quizás necesite un tiempo de incubadora. También hay bebés que nacen prematuros, que nacen a partir ya de 24 o 26 semanas y ahí requieren más de apoyo de incubadora y más proceso en sí de hospitalización. Ya algunos logran pasar toda esta mala etapa de lo que faltó en desarrollarse y continúan siendo excelentes bebés y muy desarrollados. Otro tema importante a revisar con respecto al control de natalidad en este objetivo es conocido también como el control o como anticoncepción. En algunos países solamente está permitido por familia tener un hijo, en otros no, pero es importante que estos métodos de anticoncepción sean conocidos. Algunos métodos son, por ejemplo, hormonales, de barrera, como el uso de preservativos, ¿cierto? Algunas pastillas anticonceptivas, diafragma, que son dispositivos intrauterinos también, la abstinencia, por supuesto, ¿cierto? Entre otros. Otro tema importante de tener en cuenta es la paternidad y la maternidad responsables. Dice acá que es el vínculo permanente de sangre o relación entre el padre y la madre con sus hijos e hijas, con reconocimiento social, que entraña sentimientos, derechos y obligaciones. Si bien usted en esta etapa, su cuerpo empieza a prepararse para poder tener vida, o traer a la vida un nuevo ser, no están psicológicamente aptos para este desarrollo. Es importante el tema de la responsabilidad. Es importante tomar en cuenta estos conceptos. ¿Ya? También es importante ser responsable, ¿cierto? Y recordar siempre que el ser requiere de un vínculo maternal o paternal. Un tema también muy importante de tratar son las ITS o infecciones de transmisión sexual. Objetivo, analizar e interpretar evidencias del impacto en la salud pública y además explicar los mecanismos de contagio y la prevención. ¿Cierto? ¿Qué son una enfermedad de transmisión sexual o una infección de transmisión sexual? Es una enfermedad que puede ser adquirida por un virus o por una bacteria, ¿cierto? Las más conocidas son la sífilis, la gonorrea, la clamidia, el herpes, el VIH también, ¿ya? Y la mayoría de estas se pueden prevenir usando preservativo y en caso de que tengan alguna de estas infecciones pueden ser tratables y curables, ¿no? Las más frecuentes en Chile, el condiloma, la sífilis, gonorrea, herpes, clamidias u otras infecciones vaginales. Síntomas. Los síntomas pueden ser úlceras, descarga de flujo, verrugas o dolor en la parte abdominal ya más cercana genital.
¿Cómo se transmiten estas enfermedades o infecciones? Se transmiten de una persona a otra a través de relaciones sexuales o también algunas pueden ser transmitidas en el caso de las personas que son consumidores de droga a través de cambios de sangre, ¿ya? El traspaso de una infección de una persona a otra se llama cadena de transmisión. En las ITS, mientras más parejas o contactos sexuales tenga una persona, más personas van a estar incluidas en esta cadena. Por eso siempre se pide tener una pareja única, ¿cierto? O utilizar preservativos para evitar en sí la transmisión de estas enfermedades. También algunas ITS pueden transmitirse a través de la sangre o de la madre al niño o niña durante la gestación o en el parto. ¿Cómo se previenen? Para prevenir de manera efectiva, se debe considerar tanto los aspectos individuales como sociales asociados a la transmisión. Desde el punto de vista individual, se ha establecido la importancia de disponer de información actualizada, identificar conductas y situaciones de riesgo y de conocer los recursos disponibles para la prevención. Las conductas que permiten la prevención de la transmisión de las ITS son: pueden ser vía sexual, es decir, utilizar de manera correcta el preservativo condón en una relación sexual, acordar ser pareja exclusiva mutuamente, es decir, ambas partes, y la ausencia también de la actividad sexual, es decir, la abstinencia. Vía sanguínea, no usar ni compartir jeringas durante el consumo de drogas. Y respecto a la donación y transfusión de sangre, al menos en Chile, la sangre donada siempre es sometida a un examen para detectar si contiene sífilis, que es una de las enfermedades de transmisión sexual. Vía vertical, que es otro método de transmisión. La prevención de la transmisión vertical de la sífilis se realiza mediante la detección en el gestante y el tratamiento oportuno cuando corresponde. La prevención de la gonorrea, por ejemplo, que es otra enfermedad de transmisión sexual durante el parto. Ahora cuando el bebé nace se le está aplicando unas gotitas antibióticas en los ojos. Esto es como por precaución para en sí evitar que haya sido contagiado en el caso de que la madre haya tenido esta enfermedad de transmisión sexual. ¿Cómo es el tratamiento de estas infecciones de transmisión sexual? A través de una revisión médica, ¿cierto? Donde va a depender mucho de la enfermedad de transmisión sexual, el tratamiento que puede ser por antibiótico, por ejemplo, un tratamiento curativo, medicamentos, ¿cierto? O un tratamiento sintomático, es decir, más que nada tratar de controlar los síntomas. Esto está muy referido al VIH, el VIH conocido como SIDA también, que es una enfermedad de transmisión sexual que todavía no tiene cura, al menos esta cura no está disponible en nuestro país. Además de las clases que subí a la página de la escuela, yo les puse también disponible material como estas guías de trabajo para que ustedes puedan realizarlas. Si no pueden imprimirlas, no se preocupen. La idea es que puedan transcribir las preguntas a su cuaderno y responderlas, y una vez que ya nos volvamos a ver, podamos revisarlas. Por ejemplo, dice aquí: ¿en qué etapas de la vida está presente la sexualidad? Recuerden el concepto es amplio, engloba muchos factores, y así que para que ahí puedan expresar su opinión. ¿Qué pasaría si faltara el respeto mutuo entre dos personas? También expresen su opinión. Las opiniones son distintas, son variadas, así que vamos a tener harto para conversar al regreso. Cambios físicos durante la pubertad. Quiero que me nombren algunos cambios masculinos y algunos cambios femeninos. Si bien acá la actividad dice que sea entre los compañeros, pero estamos con un distanciamiento social por esta pandemia, así que prefiero que lo realicen cada uno de ustedes, o quizás lo puedan conversar ustedes en su contacto, por sus redes, que ustedes siempre se comunican. Ya, identificar estructuras asociadas a la reproducción humana. Ustedes las conocen, es importante que las nombren. ¿Cuáles son esas estructuras o esos órganos que están asociados a la reproducción humana? ¿Cuáles son los cambios físicos que ocurren durante la pubertad? Ya lo hemos conversado. Y escribir la definición de sexualidad según la Organización Mundial de la Salud. Dice leer aquí, yo se las nombré, la mostré en el inicio de este video, y así que es algo que pueden volver a revisar. Recuerden también, si tienen dudas, apoyarse en su texto escolar del año pasado, es decir, el de séptimo, y según las páginas que yo les estuve mandando con sus profesores en cada mensaje. La guía número 2 es la guía de fecundación y control de natalidad. Esta guía, si bien es un poco más extensa, pero no es necesario que la realicen todos. Quien ya la haya realizado, muy bien, lo felicito.
está súper bien, lo vamos a revisar cuando nos volvamos a ver, pero quien no haya podido, yo le voy a ir mostrando como las preguntas que más son más relevantes, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice expresar sus conocimientos previos y creencias acerca de la fecundación. En un dibujo dice rotular estructuras como útero, ovario, viducto o trompas de falopio. Si son buenos para el dibujo, si lo recuerdan, si se animan, bueno, hagan este dibujo. Y dice, luego dibujan la llegada y el encuentro del espermatozoide con el ovocito en el proceso de fecundación. Ya pueden apoyarse, insisto, en los videos que yo les dejé en la página. También pueden, acá dice, o elabora un mapa conceptual organizando conceptos como vagina, útero, ovocito, espermatozoide, cigoto, fecundación, oviducto, trompas de falopio. Ya, si se les hace muy complejo el mapa conceptual, déjelo de lado. Podemos ir viendo, respondiendo esto, por ejemplo, es más fácil. ¿En qué lugar del sistema reproductor femenino ocurre la fecundación? Ya lo conversamos, lo nombré incluso en el video. ¿Qué ocurre con el ovocito si no hay fecundación? También tenemos claridad de eso. ¿Qué estructura del espermatozoide le permite movilizarse hacia la célula reproductiva femenina? También ya lo vimos. ¿Por qué el testículo produce una gran cantidad de espermatozoides? También lo sabemos. ¿Qué parte del espermatozoide del óvulo contiene la información hereditaria que pasará a la descendencia? Eso tiene relación, recuerden, con cómo estamos formados los seres vivos por algo muy diminuto, chiquitito que se llama célula. ¿Dónde estaba la información genética en la célula? ¿Cuántos días después de la relación sexual puede ser fecundado el ovocito? ¿Ya? Y hacer un esquema en sí de la etapa de la fecundación y el desarrollo embrionario. Nosotros lo vimos, se lo mostré en el video. Ese es el esquema, ya para que lo puedan realizar. Vamos, anímense, ustedes pueden. Y ya por último, la última guía de este material subido a la página hace referencia a las enfermedades de transmisión sexual, es decir, o infecciones también de transmisión sexual. ¿Qué te pido acá? Que me digas qué significa esta sigla, que la describas acá, que me nombras algunas infecciones de transmisión sexual que hemos visto, que lo conversamos en el video, que también me puedas escribir qué enfermedades están o qué consecuencias tienen estas enfermedades que tú mencionaste anteriormente, cómo se produce el contagio, qué organismos la producen, cómo una persona puede constatar que ha adquirido la enfermedad y cómo es posible prevenir el contagio de una ITS. ¿Ya? Vamos, anímense, yo sé que ustedes pueden. Esta pandemia nos tiene un poco aquejados a todos, pero es importante que el aprendizaje no se detenga. Y así que vamos, chicos, yo lo siento a que si tienen dudas, me consulten, que vean con su, ahí estoy tratando de subir los videos, que vean con sus profesores, jefes, cómo contactarme. Yo les dejé el correo electrónico. Ya también puede ser a través de audios de WhatsApp. Estoy buscando nuevamente la dirección de mi correo para que la puedan revisar y me puedan enviar. Y dice aquí, a ver, acá aparece más clarita. Eso. Profe Evelyn vcienciasnaturales@gmail.com. Escríbanme, yo les voy a aclarar sus dudas o mándenme audios de WhatsApp con sus profesores jefes. No se preocupen, yo cualquier duda las voy a estar atendiendo, ¿ya? Cuídense mucho, no salgan, no se expongan en lo posible. Medidas de higiene, lavado de manos constante. Un abrazo virtual. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto. Chao.